Bueno, chiquis, este programa tenía una cosa súper especial que nosotros les prometimos. Y espacial. Espacial, eso les iba a decir. Más que especial, es espacial en el día de hoy. Y saben que los miércoles son nerds en este programa y hoy no es la excepción. Nos vamos a ir al espacio con el The One and Only Nerd, el señor Ian Soler. ¿Cómo estás, amiguito? Hola, amigues. Hola. ¿Cómo estáis? Bien, sintiéndome que voy a hablar de estupideces después de todo lo que estuvieron hablando ustedes entre las noticias y la negra Verdú. Vas a hablar Me del ponen espacio. después de la negra Verdú, ¿a vos te parece? Sí, es Vamos a hacer un difícil. featuring la próxima. Mira, la Crímenes semana- en el espacio. Le debe reinteresar estos temas a la negra Verdú. debe Gatillo estar- fácil en los cómics. La semana Sí. pasada iba a salir la negra Verdú. Gracias a Dios que no salió, porque post la negra estaba Lu haciendo el alerta spoiler de Casi Ángeles. Esto me parece muchísimo mejor. Bueno, Muchísimo voy mejor. a intentar hablar de un poco de cosas también serias para estar a tono de Bien. la negra Verdú. Más Me o gusta. menos lo que se pueda. Lo que Obvio. consigamos, Es amigo. muy difícil estar a tono. Así Sí, que sí. con que lo intentes ya es Más un o menos montón. tocar las mismas temáticas. Sí. Hoy, como bien adelantaban ustedes, vamos a estar charlando al final de la columna algo parecido a lo que nos pasó la semana pasada. Sí. De la exploración espacial, más específicamente la exploración en Marte, que es como el gran objetivo, ¿no? Lo que se está buscando en este momento. Lleguemos a Marte. lleguemos ¿Hay a agua Marte. en Marte? Es la gran pregunta. Todo Lo indica yo que les sí. quiero- Todo parece indicar que sí. En Si hay agua, hay definitiva- vida. Oh. Te estamos pateando penales todo. Ian, ¿para cuándo estamos en Marte? Dale, jugátela, dale. Mañana llegamos. ¡Vamos! Wow. La primicia, ¿no? Eso es lo que Ahí está. teníamos guardado para Vamos, ustedes. lo vamos a mandar a Tevi. Ahí está saliendo. Se va ahora y llega. Se va a comprar una bermuda y sale para allá. Divino. Pero específicamente yo tenía ganas de hablarle en este tema que tampoco soy un especialista. Sí. Porque estuve leyendo, estuve viendo documentales sobre una tecnología en específico que se va a utilizar en las próximas misiones que se lancen a Marte, que tiene que ver con la impresión 3D. Oh, No yeah. sé cuánto ustedes están metidos en la impresión 3D. Poco. Cuánto les interesa, cuánto no. Cuánto conocen más o menos, así para saber dónde estoy parado. Conozco muy poco, me interesa mucho. A mí me interesa muchísimo, conozco bastante, la verdad. Soy nerd de esas cosas y justo este fin de estuve con mi cuñado, que es un científico bastante grosso ¿Qué onda del esa CONICET. familia? Y que usa una impresora de 3D todos los días para laburar, porque él hace unas análisis, unas investigaciones sobre tumores y necesita unos recipientes que él creó para investigar que los imprime en una Perfecto. impresora 3D. Entonces vamos a Así hacerlo estoy hablando a palo de y eso este palo. finde. Entonces esta columna, Me todos copa. los comentarios que tengas, metete pato. Bien. Yo primero, yo creo que en el 01 podemos ver cuando pensamos, nos imaginamos aparte ahora de repente todos tenemos un conocido que hace Cada vez impresión más, 3D. Recién Lu yo le hice el mismo comentario a Lu, me dijo, yo tengo tal que hace impresión 3D. Tenemos a Ale Ramírez, quien fue columnista de este programa Sí, el año pasado, el que friki. tiene su impresora 3D. Por algo le también. dicen el friki. Y nos imaginamos esto, ¿no? Es un diseño 3D loco, bla, 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 que después lo hacías clic derecho, lo mandaste a la impresora y la impresora en una determinada cantidad de tiempo. Por ejemplo, esto estamos viendo acelerado, en realidad esto tarda 2 horas en Claro, hacerse, tarda un ¿no? montón. Estos son 2 horas, No lo puedo creer, acelerado en 2 minutos. Claro. No, más, ¡Wow! perdóname, son 10 horas, como 10 horas son. Es una banda, tarda una Son banda. 10 horas adelantado, todo mega acelerado en 2 Mega minutos. fast forward, claro. Para que ustedes puedan ver, ¿no? Lo que tenemos proyectado en la cabeza. ¿Qué material es ese, Arre? Esto es plástico. Eso es plástico, Che, claro. y perdón, pero me voy a preguntar un millón de Pregúntale cosas. todo, Ian. ¿Cada impresora tiene como un material distinto o todas el material es plástico? Yo puedo elegir que imprima plástico, que imprima... No, Hay la cartuchos. impresora está diseñada para un determinado material. Por Claro. ejemplo, Bien. las caseras, la que estamos charlando, que debe tener acá tu cuñado, ¿verdad? Sí, en el CONICET, en verdad es una que tienen en el CONICET. Perfecto, la que Sí. tiene el laburo el cuñado de Pato, la que me comentaba Lu, la que tiene el Ramírez, la que solemos ver, suele tener plástico, Bien. que es el material que uno puede ir ahí al Y negocio, conseguir, comprar un claro. rollo de Ok. plástico y cargarle lo que son los cartuchos de esta impresora 3D. Bien. ¿Por qué impresora 3D? Porque en vez de imprimir en 2D, como suelen imprimir las impresoras, ¿no? En ancho y el alto de la hoja, también puede lograr la profundidad, que es esta la altura en la que labura, a diferencia de las impresoras que conocemos. Claramente no labura con tinta, labura con otros materiales. Obviamente. Si Como haces eso con recién tinta. decíamos, un Sí. proceso que se llama construcción aditiva, ¿no? Porque vos vas como agregando capas Vas y es adhiriendo. la lógica que tienen y que comparten todas las impresoras, porque ahora vamos a ver impresoras 3D de otros materiales hasta llegar a la que nos interesa,
que es la de Marte. Estoy fascinada. ¿Qué es Una esto? locura, boludo. Impresoras que laburan en capas. Es la lógica general que vamos a encontrar en todas las piezas, ¿no? Lo Sí. que suele pasar cuando uno se compra una impresora en su casa, la enchufa re contento y quiere mandar, es algo más parecido a lo que tenemos en el 02. A Por ver. ejemplo, acá se descargaron un archivo de Batman, ¿no? Querían hacer un Batman en 3D. Sí. Yo voy a girar para el retorno. ¡No! Y se te hace mierda. Se te Porque hace la realidad mierda, boludo. Es que lo que solemos tener nosotros en el cotidiano son piezas que uno, a veces hay foros de gente que tiene impresoras 3D y se van compartiendo archivos de diferentes diseñadores que dan la licencia libre para que se pueda usar, de la misma manera que puedo subir una foto para que cualquiera la pueda imprimir. Claro. Bueno, puedo subir un archivo en 3D para que cualquiera lo pueda imprimir en 3D. Subís el diseño, lo haces público y la gente Correcto. se lo puede imprimir. Como también se empezaron a generar mercados donde yo, diseñador, diseño una determinada cosa como un Batman, Sí. lo subo y vendo mi diseño para la gente que tenga diseño en 3D que después lo puede imprimir. Che, vamos más Muy lento igual, bueno. porque yo, por ejemplo, me volví loca y me emocioné cuando mi impresora de papel podía enviarle algo desde el celular. Ya cuando pude conectarle Bluetooth, Te quedaste re atrás, ya Cuando una ahí impresora me 3D volví funcione, loca. O sea, una esto me está impresora- matando. Ya que una impresora funcione es un montón, porque Sí. nunca funciona, ¿viste? Que hay Sí, que siempre pagarla, andan para el rentarla. orto, boludo. Mal. Exacto, Mal. ¿entendés? Bueno, sigamos, pero más despacio porque me cuesta. Vamos ¿viste? despacio. Yo no soy Vos si tecnológica. te metes en mercados específicos de gente con 3D, o ahora se está colando en mercados más habituales como Facebook Market, Mercado Libre Sí. y demás, que uno google y puede llegar a encontrar diseños 3D de lo más variado que se te ocurra. Un cenicero, un Batman, una máscara para Halloween, lo que se te ocurra. Puede encontrar diseños en 3D donde vos lo comprás. Cuando lo compraste llega el archivo y ese archivo vos lo volcás en el programa que te viene con la impresora y cuando está bien hecho, con los cartuchos bien puestos y el diseño está bien pensado, porque claro, estos diseños hay que pensarlo en algo que va construyendo hacia arriba. Claro, Si lo de arriba es más pesado, se cae para el costado y se imprime para, como veíamos con Batman recién. Ujú. claro. Uno tiene que uno puede comprarlo y generar una pieza en su impresora particular o en la impresora de su amigo cercano imprentero 3D. ¿No? Ya va a ser un coso clásico en el futuro. ¿Entendés? Como de ir, voy al almacenero, voy al impresero. Vamos a 3D. ver Sí, o ahora. voy a imprimir, voy acá al kiosco a imprimir. imprimir hojas, Bueno, vas a imprimir un cosas Batman. 3D. Claro, Ponele, ¿no? claro. Eso, por ejemplo, vamos a una impresora más grandota, ¿no? Que lo tenemos en el 03. Una impresora, recién decíamos, Tuti, hay otros materiales también. Dentro de otros materiales podemos ver Claro. otras versiones de plástico, porque obviamente el plástico es muy amplio. Y podemos ver, hay plásticos más duros, más blandos, con un montón de características que van variando. Seguramente el plástico del CONICET no sea el mismo plástico con el que haces un llaverito para vender No, claro, me en una imagino. impresora hogareña, ¿no? Y lo que vamos a ver son grandes máquinas, brazos robot, como algunos que vimos la columna pasada. Sí, Hemos visto me esos brazos acuerdo. robot grandes. Bueno, ahora hay como una conjunción entre esos brazos robot que hacen tareas repetitivas y estos brazos robot que acatan las órdenes que vos le das desde una computadora y entonces empiezan a imprimir en 3D. Acá lo que estamos viendo son cuestiones más complejas a las que estamos acostumbrados. Y lo interesante de la impresión 3D, a diferencia de lo que se puede hacer en la industria en general, es que se pueden generar piezas únicas. Vos necesitas una pieza específica para un determinado lugar. No sé, no se me ocurre. Quiero unir este pie que tengo para el teléfono con este pie que no tiene nada que ver, que lo compramos en otro lado del aro de luz. Claro. Necesito una pieza específica con esta rosca y que del otro lado tenga una rosca diferente. Perfecto, yo si tengo la capacidad puedo hacerlo en 3D, imprimirlo y tengo esa pieza única que no existe, que yo no la puedo adquirir en el mercado y entonces paso a tener un objeto único, ¿no? Claro. Eso por un lado es una de las cosas que tiene de beneficio de 3D. De Para vuelta. los tuercas, ¿entendés? Topolino 2 se debe agarrachar encima por una. Bueno, ahí está, ¿no? Impresora 3D, bitches, dice. Y que claramente después lo que podemos generar es piezas que no son únicas, pero que ya no existen. Como un determinado, yo veía ejemplos de determinados repuestos para una máquina, Sí. ¿no? Que es muy antigua y que ya no existe, entonces lo puedo diseñar, imprimirlo y algo que hoy ya no se producía en un momento de manera masiva y hoy no se produce, volver a tenerlo por única vez, que si yo tengo que montar toda una maquinaria que existía en ese momento para hacer esa pieza específica, es imposible, y imposible. los costos no me cierran por ningún lado. Claro. No la puedo llegar a generar para tenerla en mi casa, en mi hogar. Me interesa, ahora sí, giro la hoja, Sí. ¿no? Otra de las cosas interesantes que se suelen hacer con
las impresoras 3D es, en este sentido que les decía de las piezas únicas, también escaneos 3D, Sí. muy zarpados, de la misma manera que tenemos una impresora que escanea y fotocopia. Sí. Bueno, esto es una especie de fotocopia de objetos. ¿Cómo? Uno lo dejamos, ¿no?, en un determinado lugar, Sí. quieto en una determinada posición que me pide la máquina me hace un escaneo donde toman... Este termo, ponele. Agarramos este por ejemplo, termo, este se lo termo, ponemos ahí. o Tuki, agarremos escanealo. Tiene algo agua, está vacío. específico que necesitemos, ¿no? Por ejemplo, esto que hablábamos, una tuerca que tiene una rosca que ya no existe. Claro. Ya no, si lo tengo que mandar a hacer o lo tengo que traer del fondo rústico, no me sirve traerlo allá por una tuerca. Claro. Perfecto, te lo apoyo acá en la máquina, le hace un escaneo con los sensores que vimos en la columna pasada, que Sí. miden la distancia. ¿Se acuerdan que había que uno medía la distancia y cuando se acercaba el gatito se escapaba el auto? Sí. Sí. Bueno, ese mismo medidor de distancia puede medir, uno un poco más complejo pero con las mismas características, puede medir la distancia exacta que hay desde el objeto a cada parte de esa tuerca, sigamos con el ejemplo de la tuerca, y entonces hacer un modelo 3D de esa tuerca en la computadora que después lo puedo imprimir Genial. al lado. O sea, me está haciendo una fotocopia 3D de un determinado objeto. Espectacular. Se me rompe Genial. una pieza del auto, la pego con la gotita, que claramente si lo quiero poner con la gotita después se va a volver a romper, Obvio. pero me hace una copia exactamente igual. Claro, ¿entendés? Te imprimís la tapa del radiador, ¿entendés? Que se te estalló. De Tuki. un modelo Excelente. 60 que ya no existe y no se consigue. Claro, ¿entendés? para tu Fiat 600. Sí, me parece que es un poco más para que, pero no importa, sigámosle ahí. Podemos ver, si queremos, en el... Uy, se me generó una cosa rara, perdonen, pero necesito actualizar. Ahí Sí. estamos. Hay determinadas cosas que pasan con esto de decir, bueno, ahora cualquier persona se puede descargar un archivo que consiga en un foro de gente que hace movidas en 3D e imprimirlo en su casa, que son los peligros a los que puede llevar este tipo de cuestiones de poder generar cualquier objeto en tu casa que no pase por la industria tradicional, ¿no? Por ejemplo, Qué bueno que armamento. vas a hablar de esto. Sí, qué bueno que vas a hablar de esto porque he visto documentales enteros de Bueno. estos locos de mierda que hacen chumbos. Claro. Perfecto. Le voy a pedir a Luz si podemos ir viendo el Documentales 04. enteros, de Lo que vamos verdad. a hablar es de un experimento que se hizo en Israel de unos Sí. muchachos que diseñaron con un programa muy sencillo que cualquiera de nosotros puede aprender a usar Sí. un arma en 3D. Sí. ¿No? El arma tenía la menor cantidad de metal posible, o sea, tenía solo los resortes de metal, después todo el resto estaba hecho con plástico. Sí. Le habían hecho una forma medio trambólica, Sí, trambólica, Sí. que no se parecía a un arma tradicional, lo que vos lo identificás como un arma rápida, Sí. pero lo probaron, disparaban en campos de tiro y hacían perforaciones que podían ser mortales, e ingresaron con eso al Congreso de la Nación de Israel a una charla que estaba dando el presidente, y pudieron llegar a apuntar al presidente con el arma. Obviamente no dispararon, si no, esto no sería un documental. Y el no presidente sería un murió. experimento. Y hubo un golpe de estado y está sucediendo en este momento. Eh, Vamos para allá. Tevi Chiacho desde Tel Aviv. Y pueden leerlo en el newsletter de Poli el Whisky. Pero no, esto sucede. Si lo vemos completo el video, vamos a ver el momento donde está el presidente, el Siendo arma. apuntado, ¿entendés? El presidente, el arma, y un arma que hace 20 segundos antes del video estaban disparando en campo de tiro No y puede disparaban. ser, boludo. Igual es Netanyahu, te digo, un tiro mal no le vendría. Pero está bien, está bien. Vamos en el 05, podemos seguir viendo Sí. estilos de armas. Este era un arma específica hecha para que para que pase todos los Claro. cosas de seguridad de una institución como el Congreso. Sí. Pero la realidad es que se pueden hacer armas realmente de guerra. Claro. Con las impresiones 3D se replica un arma real, y realmente una persona en su casa que se mete en un foro, atrás de un foro, atrás de un foro, esas cosas que sabemos que en internet existe, Obvio. para poder generar las armas que quiere un loquito que te compra una impresora 3D. No, voy a hacer llaveritos, es para hacer llaveritos. Sí, Y para de hacer repente ese llavero. hace una ametralladora. AK-47 se te hace el hijo. Cuando No. vos le preguntás a las autoridades, a la gente que vende y demás, Che, esta ¿no, posibilidad che, ¿no existe. pensaste? Che, ¿no se te ocurrió, tal vez? Que la gente está re loca. Que, claro.
esta posibilidad existe, che, ¿qué onda? Te dice, no, lo que hay que tener es un gran control sobre lo que circula en internet. Sí, de la misma manera que hay un gran control sobre la pornografía infantil. Claro, un amigo. gran control sobre la venta de drogas por internet y un gran control sobre... Dale. Sí, Sobre claro. las armas reales por internet. Claro. No nos mintamos más. No, deje de mentir, deje de Dale. actuar, nadie le cree. Por Mirá Dios. vos, boludo. Bueno, pero Sí. volviendo, ¿no? Saliendo de este paréntesis que quería hacer porque me parecía necesario. No, la es re posibilidad necesario. que existía. Es tremendo. En el 06 volvemos a ver maquinaria específica Sí. que labura con, de vuelta, piezas específicas que vos podés llegar a encargar a una persona que labure con 3D. ¿Y cuál es el pensamiento, cuál es la lógica que se quiere llegar desde la gente que flashea con la cuestión de 3D? Estaba viendo una convención que se hace específico sobre cosas en 3D en Alemania, que se llama Formnext, si mal no recuerdo. Sí, Sí. Formnext, como la próxima forma. Sí. Que lo que ellos plantean como nueva forma de industria, que reemplazaría la industria que tenemos actualmente, es impresoras 3D en determinados lugares estratégicos de todas las ciudades, ¿no? O sea, una impresora 3D grandota por barrio. Sí. Y entonces vos haces un determinado encargo y la impresora 3D te hace la pieza y te la manda. Ok. De lo que vos querés. ¿Cuáles los beneficios de los que hablan? Ellos dicen, nosotros ahora tenemos una industria que genera stock, o sea, genera un montón de una pieza, por ejemplo, volvamos al ejemplo de los repuestos de los autos. Sí. Perfecto, capaz está 4 años una determinada pieza en un estante de un vendedor de repuestos para autos hasta que realmente la vende. Esa pieza ya generó un gasto de energía, un gasto de materia prima, un CO2 que afectó a la capa de ozono, y esa pieza no se está utilizando realmente. Y ya se utilizó todos esos recursos. Entonces, Claro. empezar a pensar una industria que no genere masivamente para el stock, sino que genere piezas específicas para cada persona cuando lo quiere. Ok. ¿Cuál es el problema y por qué eso hoy es imposible? Que lo que veíamos recién, pasar una calavera de plástico de mierda que no sirve para nada, te tarda 10 horas. Claro. Claramente, si necesitamos, si queremos buscar ese tipo de industria, necesitamos algo que sea mucho más veloz y más cuando va a haber un centro para una ciudad entera o un barrio entero. Claro. ¿No? Claramente necesitamos una impresora que imprima en minutos. Sí. Al minuto de haber terminado la impresión lo puedan meter en una determinada caja y mandártelo por correo, como hoy te llega una cosa de Mercado Libre que llega en el día. Claro, ¿No? exacto. ¿Por qué Sí. llega en el día? Porque manejamos la lógica en industria del stock. Exacto. Nosotros sabemos que el adaptadorcito para el audio que queremos comprar está en el estante de algún negocio de la ciudad de Buenos Aires y entonces te lo lo envían mandan. en una moto y llega en el lugar. Claro. Otro de los problemas que vamos a tener si vamos a este tipo de industrialización con la impresora 3D en el barrio y te lo envían el objeto específico a vos, es algo parecido a lo que ya nos está apareciendo a partir de la pandemia con el envío de cosas sueltas, ¿no? Antes vos ibas al negocio y te comprabas, no sé, un adaptador, porque necesito el adaptadorcito para la tele, para enchufar. Sí. Te lo daban, te lo guardabas en la mochila, te ibas a tu casa. Claro. Hoy te lo pedís por Mercado Libre y te viene con una caja que adentro tiene 3 cosas infladas de plástico, ¿Qué? con 25 cintas, 2 etiquetas, Claro. una cosa de costado que dice el número de no sé qué. Sí, sí. Entonces eso es también decimos, bueno, perfecto, vamos a cambiar la industria porque gastaste un montón de recursos para algo que vas a tener en un estante, pero cuando lo generás después gastás un montón de recursos en la caja, el envoltorio, el paquete, la etiqueta, sí, tal cual. Entonces volvemos para atrás y decimos, bueno, tenemos que solucionar esto para después nos emocionamos con las impresoras 3D. Porque cuando ustedes vean en Infobae, en C5N, cuando hacen esas notas locas diciendo, uy, se viene la revolución, Sí. hay un montón de personas haciendo lobby para que este tipo de industrias se empiecen a naturalizar y se empiezan a meter. Y hay que estar atento con este tipo de cuestiones. Claro que sí. Cuando hablamos de piezas únicas también tenemos otros ejemplos para ir viendo. Por ejemplo, Airbus, ¿no? Sí. El A350, los aviones estos que hoy se hacen. Sabemos que los procesos en los que se hacen los aviones son largos, Larguísimos. son complejos. Ujú. También la venta de aviones por año no es tan alta, entonces tampoco sería lógico que se hagan a una velocidad mayor, día. porque no tiene Claro, sentido. Claro. Porque se compran, no sé, 20, 30, 50 aviones por año, entonces no tiene sentido hacer más. Y no.
Bueno, entonces lo que empezaron a plantear es, empecemos a pensar en las fábricas de estos aviones, que se hacen uno por uno, de una manera bastante artesanal, si ustedes lo buscan es re interesante. Empecemos a pensar si podemos hacer que diferentes impresoras 3D nos hagan determinadas piezas y mediante la impresión 3D, un beneficio que tenemos es el ahorro de determinados materiales. ¿En qué sentido? Primero, el sentido clásico, que muchas veces en la industria lo que se hace es, agarro por ejemplo una chapa, tengo que hacer circulitos, todo lo que está alrededor de los circulitos se tira, como si estuviera haciendo tapas para empanadas. Claro. Y me queda el resto de la masa, que yo cuando hago masa, la hago un bollo, la vuelvo a estirar y listo. Exacto, yo hago lo mismo. Galletitas. Sí. No, con chapa no, la chapa esos residuos. Cagaste, sí. Perfecto, con una impresora Terrible. 3D, no, haces pieza por pieza. Claro. Ahí se ahorra a un lado. Claro. Y en el otro sentido es, en esto que decíamos, es la construcción aditiva, que se va construyendo en capas. Sí. Esto puede generar que no sean objetos macizos, sino que sean objetos que adentro tengan estructuras mucho más livianas, ¿no? Claro. Y que tenga la forma específica que necesitan para que transmita la fuerza que genera. Bien. ¿No? Ok. Todos sabemos que un objeto, en los aviones, en los autos, necesitamos que simplemente transmita, o en los puentes, en las construcciones, Sí. transmita la fuerza que tiene. Exacto. Nosotros necesitamos que las paredes se banquen el techo. Exacto. Punto. Listo. Tenemos las columnas, podríamos tener 4 columnas y un techo, sí, buenísimo. Listo, hagamos las paredes lo más liviano posible para que... Cumpla su función. Sí, y para ahorrar también materiales. Claro, claro. Y bajar los costos. Es muy Que es lo interesante. principal. ¿Qué pasa? Justamente en los aviones, por eso les traía el ejemplo de los aviones en una casa. Sí. Cuando vos bajás los materiales, bajás el peso. Cuando bajás el peso, bajás los costos porque gasta menos combustible un avión más liviano. Claro. Wow. ¿No? Así hay hasta el día de hoy más de 1000 piezas de los aviones 350 que ya se están haciendo con impresoras 3D. Mirá. Estamos hablando de parte del bloqueo de las puertas. Estamos hablando de los soportes para la cabina. Estamos hablando de partes de la ventilación, del revestimiento, partes eléctricas. O sea, partes fundamentales del avión que ya se están haciendo con En impresora 3D. impresoras 3D. Muy bueno. Mirá Cosas vos. más cotidianas que a veces, bueno, esto me lo puedo cruzar en mi casa. Sí. Por ejemplo, hace unos años, en el 07, podemos ver Adidas, que sacó también, no, con una campaña medio Mirá monoambiente. esa impresora, Medio ambiente. boludo. Bueno, ambiente no. Sí. Es zapatillas que tienen las suelas hechas en 3D. Grosso. Con promesas, que son promesas, están en los laboratorios de Adidas, todavía esto no existe. Esta que estamos viendo así es la propaganda de las plantillas que con el mismo sistema, la misma lógica que hablábamos recién de los aviones, de se usa menos material y adentro hay una estructura que no Sí. es sólida, bueno, Sí. también te plantean una zapatilla más liviana. Claro. Con la misma lógica que estamos hablando recién para los aviones. Muy bueno. Muy ¿Qué es el planteo que se piensa el día de mañana? Lo mismo que hablábamos hace un ratito del escaneo y la fotocopia. Sí. Te escaneo el pie y te hago una zapatilla particular vos. para tu pie. Me vuelvo loco. ¿No? Me vuelvo loco. Tenemos un montón de complejidades, sí, necesitamos que cada zapatería tenga un escáner Claro. 3D de pie. Bueno, y que che. esa zapatilla se haga en un tiempo razonablemente corto. Déjennos soñar, ¿no? boludo. Pero Sí. estamos hablando de posibilidades. Porque Y que encontremos un material un poco más ecológico que el plástico. Exacto. hablamos Y- de ecología, un toquecín. Ey. Ya hablamos de, bueno, cómo nos puede cagar el cambio de industria. Si tenemos que mandar una caja con un objeto específico a cada persona Sí. que lo compra. ¿No? Pero hay algunas impresoras que empezaron a meterse en este tema y lo podemos ver en el 08, Ujú. ¿no? Algunas empresas más complejas, y acá traje un ejemplo que no es complejo, sino casero, de convertir botellas como la que tiene Pato en este momento en la mano, que están hechas con PET, ¿no? Ese plástico que todos conocemos, Ajá. que en la industria de hoy se convierte en escamas. Sí. Hay un montón de movidas re interesantes en el conurbano de cartoneros que hacen un paso más y en vez de solo juntar botellas, también se organizan con otros cartoneros, compran máquinas que convierten esas botellas en escamas y pueden venderlo a mucho más plata a las Claro. fábricas directamente Ya y lo generar ganancias de la recolección de botellas que realmente les sirva y que puedan vivir de eso y que no tengan Total. que sobrevivir con las pocas monedas que le dan por las botellas. Sí. Bueno, estos en vez de convertirlos en escamas para derretirlos y volverlos a hacer plástico, lo que lo convierten es en hilos, en fibras, que son los hilos de plástico que después utilizan Para los la impresora. cartuchos de las impresoras 3D. Buenísimo. Bueno. Entonces vos podés convertir una botella, lo pasás por esto, se convierte en un cartucho, lo pones en una impresora 3D y pasan a ser objetos. Espectacular. Bien. Muy bueno esto. Sí.
Perfecto. Sí. O sea, se tiene que bien. popularizar más la impresora 3D para que los muchachos puedan hacer unos mangos vendiendo los cartuchos. claramente, No tiene que haber hoy demanda. no es una posibilidad y en Argentina menos. Pero se puede proyectar, obvio. No, claro, pero Sí. posibilidades, y cuando hablábamos de, bueno, cómo lo puede cagar el ambiente, como también puede ser una posibilidad, Total. ¿no? De crecimiento para esto. Total. Vamos ya cerrando, Sí. vamos al 09. Sí. Acá vamos a ver, perfecto, hablamos, se puede hacer con materiales como el metal, como el plástico, Ya ¿no? sabía Como que- fuimos viendo. Ahora que estamos viendo una impresora 3D de hormigón. De casas, Tuti, ¿podés creerla? Le ponen el diseño de una casa, Y te la hace, boluda. necesita la supervisión de 2 especialistas y la impresora labura 24 horas, 7 días a la semana. Tarda aproximadamente 2 días en hacerte una planta baja. 2 días en hacerte una planta baja. Después se complejiza cuando va subiendo, obviamente. Pero ya en hay mil, momentos boludo. de repaso para que se seca. Igual sigo La diciendo que mezcla son no todas es- cosas que quitan el trabajo humano, pero bueno. Bueno, obvio. Estamos hablando de hormigón que tiene mezclas específicas, ¿no? Para que pueda laburar. No es el mismo hormigón que se utiliza en una casa. Vemos que no hay ladrillos ahí, Sí. ¿no? No hay, puro hormigón. Correcto. Es un hormigón con una mezcla específica para este tipo de tareas. Me imagino No, que porque si un no se te hormigón, si derrumba. vos lo montás de esa manera, primero se te va para los costados. Sí, claro. Y segundo, te queda enclenque, porque si no es una pared, una roca que No se tiene sostiene. pared que calienta en Pero verano, tal cual. se enfría en invierno, es una chota como aislante, Sí, o sí. no te serviría. Y es carísimo hacer todas las paredes de hormigón. Mal, boludo. Digamos, claramente Ya tiene no me unas gusta. mezclas específicas, ¿no? Esto de lo que estamos hablando es una casa que se hizo, efectivamente, la estamos viendo en Alemania. Sí, Tenemos otro ejemplo en México, en el 09. sí, No, en el 10, perdón, estábamos viendo el 09. sí. De un proyecto que se quiere hacer también en México, en otras ciudades, por parte de ONGs para viviendas sociales, que apuntan de otras técnicas, ¿no? De la impresión 3D a lo mismo, a generar casas en este sentido. Esto, imagínense, tipo, una máquina gigantesca como una impresora, pero del tamaño Sí, de, sí. más grande que una casa tiene que Y ser. sí, porque construye Que una se va casa. mudando con un brazo, lo vas rellenando. Es muy loco. Es muy loco, boludo. Es un flash. Mal. Es muy loca. A mí me flasheó un Es montón. muy flashero. Pero esto, ¿cómo llegué? Como les decía, por Marte. ¡Apa! ¿Por qué? Porque lo podemos ir viendo en el 11, ya para ir Sí. cerrando. ¿Cuál es la proyección que se está haciendo y las propuestas que hacen de empresas, usando de ejemplo todos los que le acabo de decir yo? Sí. A la NASA para las misiones a Marte, agarrar, traer un poco, que las misiones que están en Marte están haciendo eso, Sí. traer un poco de polvo marciano, de Sí. polvo del que está compuesto el suelo de Marte, Sí. empezar a experimentar, a ver cómo a partir de ese polvo como materia Ser principal, tipo una arcilla. materia prima, hacerlo más parecido que podamos al hormigón y empezar a generar unidades que lo impriman robot con inteligencia artificial. Claro. Volvemos a la inteligencia artificial. Y esos brazos, o sea, vos mandás primero al robot que te haga la casa y cuando llega el humano ya tiene un hábitat construido para poder empezar Ranchar. a laburar allá sin la necesidad de que caigan humanos y tengan que estar Te lo hacen los robochis. en la nada de Un Marte robochi. sobreviviendo hasta que se termine la casa. Alto Al rancho revés. igual. Mucho. Alto mucho, rancho. chicos. Estas unidades tienen unas Vacaciones características en en Marte. especial. Como Sí. verán, tienen una forma de iglú. Sí. Porque, o sea, los iglú en el hielo no tienen esa forma porque les pintaba, porque les parecía bonita, sino que es funcional, ¿no? Para que Claro. tiene que ver con los cambios abruptos de temperatura. clima. En nuestro Mm. planeta se vive en el Polo Norte, pero en Marte también hay Obvio. unos cambios de temperatura abruptos. Sí. Y también por la contención de calor que tienen esas formas con las puertas chiquititas y redondeadas para un planeta como Marte. Muy loco y No. ancho. Verán que esos iglús están conectados como en un círculo Sí. que tiene la misma lógica que tiene la electricidad. Por ejemplo, cuando se nos quema una lamparita, no se quemaron todas las lamparitas de la casa, siguen funcionando. Sí. Porque la electricidad está pensada en un sentido de que si se le corta uno, vos podés ingresar a el mismo. Das toda la vuelta al círculo, ¿no? Imagínate, es un círculo de iglús que están todos conectaditos. Sí. Se rompe uno, Sí. se activa un sistema de emergencia donde Se se, corta cierran ese. todas las compuertas Claro. porque tiene un ingreso desde afuera Sí. de Marte, de la atmósfera que no se puede respirar. Sí. Y entonces vos podés darle la vuelta al círculo y ingresar al iglú al que estás bloqueado. Entonces siempre vas a tener, por ejemplo, acceso a estos iglú
que se están pensando con impresiones 3D en las próximas exploraciones que se van a Muy Marte. grosso, Yanchor, muy grosso. Mirá vos, boludo, espectacular. Como de Marte terminamos explicando todo lo que se hace hoy en día con las impresoras 3D, que es una banda y que va a ser cada vez más. Va a ser cada vez más. En un momento en la Argentina uno tenía que ir al teléfono del vecino, había un teléfono por barrio. Pronto tendremos una impresora de 3D por barrio y de repente cada uno tendrá una en su casa. Ya hay en Buenos Aires gente que ofrece Sí. servicios de impresión 3D. Que Y vos le claro. mandás gente que diseña y gente que imprime. Exacto. Obviamente está restringido a eso, a diseñadores y a gente que labura con objetos específicos. Exactamente. Veamos cuándo se va a masificar esto y cuándo estaremos Ya, en Marte, ahí Yancho. con marcianos bailando y diciendo Pongámonos las pilas, boludo. Va a Alta tocar el fiesta en el indio. iglú con los bichos. El famoso, va a tocar el indio a Marte Sí. y vamos todos a Marte a ver al indio. todo eso. Yendo. Me gusta. Bueno, ahí cuando tocó en la garganta del diablo parecía Marte. Era más o digamos, menos ¿no? así. Era Quizás un preparativo para eso, ¿Fue lindo o fue dividido? ¿Quién fue? No ¿Que tocó ahí? fue. ¿Fue Ah, el indio? Divididos, ¿no? No fue. ¿Quién Bueno, fue? ya estamos mataron. tan quemados a esta El indio no me altura. suena. No, el indio no me suena tocando en lugares locos. La Renga o Divididos había sido tocando. La en Renga. garganta. Hablaremos el próximo bloque. Yo por lo menos me despido, chicos. Bien, Ian Solar, Landerreche, nuestro nerd de Nosotros un poco confianza. también. Nos vamos a despedir nosotros también, porque aquí viene Esteban Tevichiacho, con el puño lleno de verdades periodísticas y politológicas. Así que se los dejamos a él, el aire es suyo. Nosotros nos despedimos. Gracias, Ian Solar, nuestro columnista, el nerd y además nuestro jefe técnico y además nuestro operador de sonido.